En Ciudad de México está el colaborador de esta casa de CNN, Roberto Izurieta. Él es profesor de la Universidad George Washington. Gracias, Roberto, por ayudarnos a poner en perspectiva los hechos que marcan nuestro lunes. Y comencemos con DACA, si te parece. Ya hemos informado que la Corte Suprema de Estados Unidos pues rechazó revisar el caso de forma rápida, como lo había solicitado el Departamento de Justicia. Y además ahora el caso va al noveno circuito, que generalmente no ha favorecido al Ejecutivo. De hecho, escuchábamos al presidente más temprano decir, ahí siempre perdemos. Roberto, ¿un revés para el gobierno de Trump? Ojalá. El problema de la inmigración es un problema sumamente complejo que requiere una reforma de inmigración. Así como la necesidad del control de armas, se necesita legislaciones que realmente solucionen problemas tan graves como la inmigración. La única manera de llegar a soluciones, sea en salud, control de armas o inmigración, es que acabemos esta dinámica en la cual el presidente dice, muy bien, yo quiero que se resuelva, y vienen los republicanos mucho más conservadores con una propuesta inaceptable que termina siendo votada a veces, en el caso, por ejemplo, de la reforma, o mejor dicho, el recorte de impuestos, solamente por los republicanos. Reformas integrales como la de inmigración, la del control de armas, necesita un acuerdo mucho más amplio, que participen todos los sectores y realmente resuelvan estos problemas. Pero ahí está el tema, Roberto, no hay cohesión. Y eso que hay mayoría republicana en ambas cámaras. Vamos a seguir hablando del presidente, Roberto, si me lo permites, porque la más reciente encuesta de CNN indica que está en uno de sus puntos más bajos de popularidad. Fíjate tú, en relación a enero perdió 5 puntos. Hoy se encontraría con un 35% de aceptación. Es decir, esto según una encuesta, 1,016 personas elaborada entre el 20 y 23 de enero vía telefónica con un margen de error de 3,7 puntos porcentuales. Bueno, teniendo esto en consideración, si solo tiene el 35% de aprobación, ¿cómo incide esto, Roberto, en la capacidad de maniobra del Ejecutivo y en su relación con el Congreso? En primer lugar, esa misma encuesta también lo que te dice que dentro de los republicanos el presidente sigue siendo muy popular con alrededor del 80%. Segundo, las elecciones que vienen son de medio periodo. Esto es con una participación mucho más baja. Y el riesgo es que esa base que tiene, que es muy baja, le podría ser suficiente para mantener ambas cámaras. Falta mucho de aquí a la elección de noviembre, pero lo que esta encuesta nos dice es que sobre todo la tragedia de Florida y la reacción tibia de cómo enfrentar el control de armas o enfrentar que no sucedan, por lo menos al límite que están sucediendo, estas tragedias que están afectando las escuelas, los colegios, las universidades, la posición tibia del presidente le ha costado al menos 5 puntos. Y precisamente quiero referirme al tema de las armas, porque en otra encuesta, Roberto, también de esta casa de CNN, muestra que 7 de cada 10 personas aquí en Estados Unidos quieren leyes más estrictas para el control de armas. ¿Cómo repercute esto en el presidente, que insiste en defender, hoy lo volvió a hacer, a la Asociación Nacional del Rifle, y también insiste en tomar medidas como armar a los maestros, que ha resultado pues muy polémica? Los republicanos, por su parte, hablando de divisiones, Roberto, centran el debate en errores del FBI y en fallas en el cuidado de la salud mental. Yo lo dije en una entrevista de CNN con Juan Carlos López, apenas sucedió esta tragedia, que esta tragedia es distinta de las demás, que esta crisis es distinta de las demás. ¿Por qué? Porque la cultura política norteamericana, lo que dice, por ejemplo, después de la tragedia y del atentado terrorista del 11 de septiembre, que hay un periodo de duelo, esto es donde no se habla de política. Y cuando ya quieres hablar de política, de los problemas que estas tragedias han causado y cómo evitarlas, pues ya pasó el tema, sobre todo en esta dinámica de los medios de comunicación y de Donald Trump. Lo que sucedió en esta ocasión es que se habló inmediatamente y el presidente tenía, y los diputados y senadores republicanos, tenían que confrontar con sus víctimas, sus familiares, jóvenes, estudiantes, que realmente me ha sorprendido el nivel de alta articulación que han tenido para defender lo que es sentido común, el control de las armas.
Pero en este estire y afloje, Roberto, hemos visto a una comunidad estudiantil, la más afectada, la cercana a esta escuela que sufrió este tiroteo el pasado 14 de febrero, que cobró 17 vidas, ir a Tallahassee, a hablar con el presidente, e inclusive víctimas y padres de familia de otros tiroteos, como Sandy Hook, por ejemplo, Columbine. Bueno, pero la pregunta es, por un lado se está yendo la política de vamos a tener más medidas para vender armas, vamos a quizá aumentar la edad a 21 años. En ninguna parte se debate si tienen que estar a la venta los R-15. ¿Para qué tener un arma de asalto? Es decir, ¿se logrará realmente avanzar en medidas profundas de cambio para la adquisición de armas en Estados Unidos? Es decir, estos estudiantes, esta comunidad que protesta contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que da mucho dinero a los políticos, 31 millones a la campaña de Donald Trump, más de 3 millones a un senador aquí en la Florida. Realmente, en este pulso, ¿cómo se ve venir el panorama, Roberto? Mi argumento es el siguiente: el cambio en la opinión pública, la presión de la opinión pública para que se dé un control de armas está ahí. ¿Cómo se va a expresar este cambio? Sería ideal que sea de manera lo más rápido posible a través de una reforma legislativa. Pero si no se da, mi argumento es que esta lucha que están siguiendo los jóvenes que han sido sus familiares y víctimas de este atentado, van a continuar la lucha. De hecho, van a ir el fin de semana a Washington a una gran marcha, van a continuar la lucha, y si es que no se expresa este clamor popular en una reforma legislativa, será expresado en las urnas. En un minuto, Roberto, ¿qué momento vive la administración Trump considerando las armas, considerando su recorte impositivo, que lo menciona cada rato, las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, las encuestas, todo esto puesto sobre la mesa? ¿Cómo calificarías el actual momento de la administración Trump? Donald Trump desea seguir gobernando para una base electoral que es mínima, y lo que esto ha logrado es confrontar a los Estados Unidos, a polarizarlo y a no dar resultados a los graves problemas que tiene que resolverse, como el control de armas, la seguridad social, la inmigración y muchos más. Era Roberto Izurieta, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, analista de esta casa, con su opinión y reflexiones personales. Gracias a Roberto Izurieta. Y recuerden enviarme sus comentarios sobre este o el